Hace unas horas se conoció a nivel nacional la noticia de un hecho realmente terrible, dramático, en el que un joven que estaba formando parte de una fila para comprar comida en un local de comidas rápidas fue agredido por un grupo de personas que con comentarios homofóbicos se agarraron con él y con su acompañante y realmente lo desfiguraron. A partir de ese momento se conoció, por ejemplo, que han aumentado un 20% los casos de ataque de estas características en todo el país. Uno tiende a creer que se ha evolucionado, que se habla más del tema, que se bromea menos con la situación y, sin embargo, parece todo lo contrario. Está con nosotros Gonzalo Molina, que es del programa Igualdad de Género, Sexualidades y Derechos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la UADER, que le agradecemos que esté aquí para charlar de este tema. ¿Cómo, Gonzalo? Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Es así? ¿Han crecido los casos? Sí, en el 2016 se registraron, al menos oficialmente, 18 casos y en lo que va del 2017 ya hay un registro de 61 casos. Esto desde la unidad de Fiscalía especializada en género y violencia LGBT, digamos, está rectificado. Entonces, estamos hablando de casos de homofobia, discriminación, que sean denunciados en la justicia. Exactamente. Pueden pasar que ver muchos otros cuáles que no son se las denuncian. cifras oscuras, digamos, de estos casos, pero sí. Eso es al menos lo que se ha denunciado y se ha oficializado. No todos llegan a esto, al golpe, ¿no? No. Y hubo como casos bien emblemáticos y lo que tienen en común todos los casos es que son ataques colectivos y que están perpetrados por jóvenes, digamos, que es también lo que nos hace hacer otra pregunta. Porque uno piensa que por ahí el cambio tiene que ver con lo generacional y en realidad los casos que se han registrado son siempre ataques de parte de un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años, lo que nos hace también una pregunta ahí respecto de, bueno, cuál es la verdadera transformación que se ha logrado, que no se ha logrado, qué es lo que queda todavía por modificar. Ustedes que siguen el tema de cerca, ¿han notado que hay una evolución en el pensamiento de la gente? Me parece a mí. Sí, evidentemente hay una transformación. Sobre todo me parece, analizando el proceso histórico del 2010 a la fecha, con aquel emblemático debate por la ley de matrimonio igualitario que se instaló en todas las mesas, digamos, y que fue una discusión bastante interesante y que atravesó a todo el país y al mundo, porque no hay muchas experiencias de países que hayan legalizado el matrimonio igualitario. Pero todavía hay algunos lugares que nos faltan conquistar y me parece que el más importante es el de la educación y, como hablábamos recién con vos, de los medios de comunicación. Se ha avanzado mucho en creación de áreas, legislación pertinente en la materia, tanto de los derechos de las mujeres como de la población LGBT, pero, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que está sancionada en el 2006, que es la Ley 26150, no se logra aplicar y el ámbito educativo es un gran espacio, digamos, para la disputa de sentido en lo cultural y en lo educativo, igual que en los medios de comunicación. Y es un ámbito donde además la educación, la escuela es donde se da mucho la discriminación y la homofobia, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos que reconocer que hay situaciones que son más graves para un sector del colectivo que para otro, digamos. La situación que vivimos las personas homosexuales no es la misma que viven las personas travestis y trans, por ejemplo. En el caso de las personas travestis y trans tienen una expectativa de vida de 35 años, pero sí las personas homosexuales, gays, sufren mucha violencia y mucha discriminación y uno de esos lugares es el ámbito educativo, evidentemente. Porque es el primer ámbito social, tal vez, de la persona cuando empieza a desarrollarse y cuando empieza tal vez a experimentar sus primeros cambios, ¿no? De socialización más masiva, tal vez, como de contacto con muchas otras personas y donde se marca muy tempranamente esta situación que yo recuerdo que en realidad uno, en mi historia personal, cuando veo estas noticias, uno se da cuenta que tiene un registro en la memoria, en el cuerpo de esa violencia, cuando uno ni siquiera sabía de que era acusado. Claro, porque era diferente. Claro, por estos modos, esto de no hacer, no tener lo rústico que se supone que la masculinidad tiene que tener, ya era fuertemente señalado por el resto de los niños y las niñas. Eso me parece que ha cambiado, en gran parte. Sí. No tanto, tal vez como se quisiera, pero vienen más relajados los pibes. He visto que, claro, que la naturalizan mucho más, como con muchas otras cuestiones. Por citar el caso, antes un chico obeso, un gordo, era todo un problema dentro del aula, la maestra tenía que estar todo el tiempo atendiendo sus necesidades, o cuando el chico tenía algún tipo de discapacidad. Ahora se cuida mucho de discapacidades diferentes, pero bueno, algún tipo de situación distinta al resto. Bueno, eso me parece que ha evolucionado, ha crecido, no es tanto, no es tan cruel, porque el chico por naturaleza
es cruel a veces, ¿no? Por desconocer también. Sin embargo, es cierto, en los grandes es más terrible todavía, es menos justificable, ¿no? Un chico a veces porque no saber, por no conocer, uno lo entiende, pero en los grandes... el otro día escuché un comentario que hacía Mirta Legrand diciendo que ella había cambiado de grande a ver la mirada hacia los gays y los homosexuales, ¿no? Y eso seguramente le ha pasado a mucha gente. Sí, evidentemente le ha pasado a mucha gente. El tema es que, bueno, después estas situaciones la verdad que te interpelan mucho, pero porque, sobre todo por cómo se producen y la frecuencia con la que se producen, lo que entendemos es que no es un problema individual, digamos. Hay gente que intenta psicologizarlo de algún punto y te dice, bueno, es que seguramente es reprimido y por eso reacciona así, porque no... Y no, nosotros... ¿Quién es el agresor? Claro, mucha gente da esa excusa y nosotros en realidad entendemos que no, que hay un sistema que avala esas conductas de violencia y discriminación que va hacia cualquier cuerpo, hacia cualquier género que no sea el del varón heterosexual, en realidad, porque también tenemos que enlazarlo con la cantidad de feminicidio, con la violencia de género, con la violencia hacia lesbianas y travestis. Nosotros entendemos que hay un sistema que hace posible que 8 tipos lo caen a trompada a un pibe por puto, por gay, en cualquier situación y en la vía pública, digamos. Claro. Porque acá no hubo ni siquiera un detonante, no hubo una pelea, no hubo una... ¿Fue así una discusión o terminó en una agresión verbal simplemente? No sé si el chico le respondió, me parece que no. No, en realidad él estaba haciendo la cola, este grupo de 8 jóvenes ingresa, se ríe, hace comentarios y él sale a fumar un cigarrillo y afuera va uno por atrás y después todos los otros y empiezan a golpearlo. Pasa que estas personas, este chico sobre todo está como reconocido abiertamente, claro, y eso es también lo que se sanciona. Él forma parte de un grupo de rugby que es el único grupo de rugby de Latinoamérica que se declara en contra de la homofobia y que tiene integrantes gays asumidos al interior del equipo. O sea, ahí también hay una sanción a eso. Vos mirá si seré prejuicioso, me autorreconozco prejuicioso, que yo pensé que el rugby era el agresor, después lo leí que era el chico, el agredido era el rugby. Claro. Uno asocia qué bárbaro, sí. Eso también hay que reconocerlo como un hecho de prejuicio. Vos decís que acá ha habido hechos emblemáticos en la región o en Paraná, ¿ha habido casos así? En Paraná que yo recuerde no, lo que sí puedo decir es de situaciones tal vez no tan graves que nos pasan a nosotros, digamos, y a nosotras en la calle, en la vía pública, que además es muy loco ir registrando porque en realidad cuando acontece una situación así que se masifica o que se viraliza, también uno empieza a ver reacciones más continuas del resto de la gente, como que hay otra gente que también se siente interpelada y entonces empieza a cuestionarte. Yo camino mucho de la mano con mi novio y bueno, entre ayer y hoy hemos visto muchas más situaciones de gente como haciendo comentarios. Ayer yo iba caminando totalmente solo y un señor me mira y me dice, este es puto, hay que matarlo. Entonces esa liviandad con la que la persona lo dice, yo no lo tomo personal, porque esa persona no sabe nada de mí. Lo que registra es una conducta que él debe reprochar. Y eso es una exigencia que la masculinidad le hace, digamos, y que él está dispuesto a tomar esa exigencia y a entrar en conversación con otras masculinidades y sancionar lo que se supone que en mí es lo negativo. Entonces, en esta situación lo mismo, íbamos caminando de la mano con mi novio y un pibe saca la cabeza, hace un gesto, otro no hace un gesto que nos va a caer a trompada. Entonces es eso, digamos, que no es grave, pero que es el semillero, es el caldo de cultivo que después provoca este tipo de agresiones mucho más violentas. Y eso es lo que hay que cuestionar, digamos. ¿Les costó en algún momento el hecho de salir a caminar de la mano? La primera vez que lo hicieron, por ejemplo, ¿lo sentiste? Tengo que reconocer que yo, a pesar de que soy militante, a mí me costaba mucho más. Yo tenía miedo al principio. Mi novio como que no, como que él resuelto, me agarra la mano y me lleva. Pero la verdad que uno empieza a sentir sensaciones que no las puede explicar. Porque uno siente la felicidad de poder demostrar con orgullo el amor que se supone que tendríamos que tener vergüenza y lo mostramos con orgullo, pero después de repente cuando pasás por un grupo muy grande de pibes y ves que de lejos ya están mirando y que hacen gestos y que se codean, te entra temor, pero agarrás más fuerte la mano y seguís como en un acto militante porque sí hay mucho por transformar y es muy doloroso que en una sociedad se cuestione el amor, digamos. Como que vos decís,